¿Puede una nevada mortal hoy decir lo mismo que hace 70 años? Esta apuesta de producción increíble y efectos visuales impactantes nos lleva a pensar en cuáles son las formas de supervivencia frente a lo invisible. Bruno Estañaro, autor del realismo social argentino, lleva a la pantalla a esta ciencia ficción que siempre fue política. Hoy hablamos del Eternauta, de su legado cultural y de cómo la ciencia ficción nos permite pensar el presente. Acordate de suscribirte y quédate que esto es Pizza, Birra, Cine. Bueno, estamos acá nuevamente con una serie de ciencia ficción, esta vez una serie argentina, nacional, dirigida por Bruno Estañaro, la adaptación del cómic del Eternauta, y que bueno, le fue muy bien, ¿no? A nivel internacional, digo. Sí, una locura el boom de la serie, de la repercusión mundial. Obviamente está en una plataforma número 1 en el sentido de que tiene muchos estrenos y de muy buen nivel, pero la verdad que está compitiendo con series como The Last of Us, que está ahora en este momento, y la verdad que le está yendo muy bien. La ciencia ficción es un género que está muy en auge en lo que vemos en cine, en lo que vemos en series, en lo que vemos en ficción en general, y la verdad que está compitiendo a un gran nivel. Sí, creo que sobre todo lo que se le puede destacar mucho a la serie, si bien fue un boom, no solamente creo que es por una cuestión del género, sino por una cuestión de cantidad de puesta, de producción, ¿no? Como que fue una gran apuesta por parte de Netflix darle toda esta adaptación a Bruno Estañaro, que paréntesis, una breve mención, Bruno Estañaro es uno de los directores de Pizza, Birra, Faso, película a la que nosotros hacemos alusión con el nombre de nuestro podcast, y acá, bueno, nuevamente lo tenemos a Bruno haciendo una gran obra. Sí, es uno de los directores que más nos gusta, le estuvimos hablando un poco de eso en redes, hablando de la importancia que era para nosotros conocerlo, que pudimos ir a una charla, el valor que tiene Bruno dentro del cine y de la industria nacional, porque Ocupas, que también está en Netflix, es una serie muy popular y que en su momento cuando han salido en televisión, en canales de aire, ha tenido un boom también muy grande, y después con la reedición de Netflix volvió a reflotar eso, ¿no? Y esta vez Netflix y la productora esta KIS empieza a confiar en Bruno para hacer algo que es enorme, ¿no? ¿Qué te pasó a vos cuando lo viste por primera vez? ¿Con qué expectativa la mirabas y cuál fue tu primera impresión? A mí me pasó, bueno, primero que se hizo muchísimo boom, nosotros la miramos, vos la miraste primero, apenas salió, yo medio que tardé un poco más en empezar a mirarla, pero bueno, ya había empezado a haber un montón de revuelo con que era la serie del momento, una gran puesta, que está buenísima. Y un poco la miré con una expectativa de decir, ay, esto va a estar buenísimo realmente. Igual confío en el criterio de Bruno, porque la realidad es que todas las cosas que he visto de Bruno Estañaro me parece un gran director y que realmente tiene como muy claro cómo lograr particularidades en sus historias. Y un poco, bueno, nada, no sabía muy bien hasta dónde poner la vara y hasta dónde medir todo esto, ¿no? Porque muchas veces se hace mucho revuelo por algo que después, nada, tal vez uno se termina como decepcionando y dice, bueno, tanto espamento por esto, era como, bueno, no. Creo que la serie está muy bien, no sé si es para decir la mejor obra del siglo, pero está muy bien, y creo que sabiendo cómo fue el proceso de adaptación del cómic, creo que es muy inteligente, la verdad, la adaptación que hace. En primer lugar, bueno, el cómic se escribe en los años 50, 57 y 59, entre 57 y 59, por Héctor Germán Westergel, y con dibujos de Francisco Solano López, que bueno, tiene sus diferencias la adaptación, ¿no? Creo que en ese sentido estuvo muy buena adaptación que hizo Bruno de todo este cómic. ¿Vos qué pensás? Sí, a mí me pasó que cuando la vi, primero obviamente tuve la necesidad de apurarme a verla porque el boom inicial que tuvo, incluso cuando salió el tráiler ya se habló un montón y se empezó a hacer análisis de los planos del tráiler y de cosas que estaban ahí que no estaban en la versión original del cómic. Ya era como, bueno, esto se viene grande, y aparte, bueno, Netflix, ¿no? Que quizás gente que por ahí no consume tanto cine o no está acostumbrado a ver películas, Netflix es una plataforma muy común, es como casi la nueva televisión, digamos. Hoy hay un montón de plataformas, pero digo, la popularidad que tiene Netflix hace que esto sea mucho más grande de lo que es. Y lo vi con una expectativa de dije, bueno, Bruno Estañaro, el Eternauta, ciencia ficción, digo, Bruno no viene de hacer nada que se relaciona con ciencia ficción, y viene de un género muchísimo más humano, y bueno, me sorprendió para bien, digamos. La verdad que era una expectativa muy alta, en el sentido de, bueno, ¿estará a la altura Bruno de este desafío? Y la verdad que lo vi y dije, bueno, espectacular. Distinto es lo que me pasó con Severance, por ejemplo, que justo lo comparo con lo que vimos anteriormente. Cuando miramos la serie, el primer capítulo, que no sabíamos ni de qué era, ni qué, no teníamos idea de nada, ni qué trataba, sí. Cuando veo en los créditos Ben Stiller, fue como, ¿esto hizo Ben Stiller? Y fue como, tipo, mind blown, ¿no? Como sí. Ben Stiller haciendo
haciendo ciencia ficción. Bueno, acá exactamente lo mismo. En este caso yo ya sabía que era Bruno Estañaro por toda la publicidad que tuvo la serie antes de salir. La verdad que me gustó mucho, me gusta la adaptación, la verdad yo no conocía el original, después me empecé a interiorizar e investigar un poco más. Obviamente es muy popular el Eternauta en Argentina. Quien esté mirando esto quizás es de otro país o de otra cultura. Acá el Eternauta es una imagen muy icónica, como un estandarte de nuestra cultura. Y quizás no hayas leído el cómic, pero sabes que es el Eternauta, sabes que es una obra, sabes que es un cómic, sabes que es muy popular, sabes que le fue muy bien en el mundo. Y bueno, todo ese proceso te generaba una expectativa de, bueno, ¿qué va a pasar con la adaptación, ¿no? Adaptación, sí. Y la verdad que a mí me gustó mucho. Al margen de si está adaptado o no, si es otra cosa o no, que ya eso yo se lo dejo a la gente que le gustó más el cómic o es muy purista de novela gráfica. A mí la adaptación me pareció muy buena como producto en sí, ¿no? Uno lo ve sin conocer el original y dice, bueno, qué buena historia. Y sí, además veníamos de eso, ¿no? De ver Severance, que es una distopía, en este caso también, como una distopía futurista, invasión alienígena, y dije, bueno, qué gran apuesta. Y la verdad que para algo nacional, que no hay referencia de compararlo con nada, porque no existe referencia nacional de eso, tampoco casi de la región, dijimos, bueno, a ver qué va a pasar con esto. Y la verdad que uno lo ve y dice, los efectos son muy buenos, que es algo que quizás lo primero que se le puede achacar a algo de ciencia ficción es creíble lo que se ve o no, siendo que hay mucho trabajo de efectos visuales en un montón de producciones internacionales. Dijimos, bueno, como acá no estamos acostumbrados a producir eso, ¿cómo será, no? Y dije, bueno, la verdad que se ve espectacular. Se ve espectacular. Creo que, retomando un poco lo que estabas diciendo, me parece que tanto la obra, la novela gráfica, como la serie, la adaptación de la serie, ambas cosas resultan un hito cultural, ¿no? Como por un lado, el cómic en su momento fue un gran hito por el hecho de que venía a plantear una ciencia ficción que no tenía que ver con un futuro lejano, futurista, cosas que en el contexto en que Oesterheld hace este cómic era lo que solía suceder con la ciencia ficción. Y Oesterheld vino y dijo, bueno, vamos a hacer que esto suceda en las calles de Buenos Aires del tiempo presente de hoy. Y que fue un hito por el hecho también de que las personas que lo leían como podían reconocer por ahí la cuadra de su barrio, ¿no? Como decir, la cancha de River de pronto, ¿no? Como decir, el obelisco, no sé, la esquina de mi casa, tal calle y tal calle, como bueno, esta idea de traerlo como algo más reconocible. Y creo que por su parte la serie también es un hito, ¿no? Porque si bien trae esto del cómic y además Bruno me parece que es un director ideal también para este tipo de narraciones por el hecho de que él en sus obras es de usar a las ciudades como personaje. Y acá en El Eternauta es fundamental porque la ciudad es un personaje más dentro de esta historia. Y realmente lo sabe trasladar muy bien a la pantalla, por un lado, entonces creo que es un hito también por esto. Pero por otra parte, por todo esto que estás diciendo, ¿no? Como bueno, la gran apuesta que tuvo hacer este nivel de producción acá en Argentina, usando tecnologías que de hecho en el mundo no se suele producir con este tipo de tecnologías. Lo loco para mí es quién iba a pensar que Bruno iba a hacer esto o este nivel de producción. No sé, tuvimos la posibilidad de, no de conocerlo, pero de verlo en vivo y escuchar sus charlas. Vimos el DAC de manera virtual y después asistimos a una charla que dio Bruno Estañaro en la Facultad de Arquitectura en la UBA, donde estuvimos muy cerca de muchos alumnos, gente que está estudiando y aprendiendo. Tuvo la posibilidad de preguntar cosas de la producción y la verdad que el tipo lo tenía muy clara en su convicción de hacer esto, ¿no? Como que además a él le llega muy cercanamente el vínculo con la obra original, entonces digo, bueno, ok, era la persona indicada, pero en los papeles, en la previa, sin conocer toda esta historia o este trasfondo de su contacto con la obra, decís, bueno, ¿cómo llegó Bruno a hacer esto, no? Pensemos que Ocupas tiene un presupuesto casi de película de guerrilla, o en este caso es una serie, pero un presupuesto muy bajo donde los actores cuentan que comían pizza en la calle y seguían grabando. El vestuario era de gente que traía las cosas de su casa, el arte lo mismo, la cámara en el hombro filmando situaciones de la vida cotidiana, más o menos cosas que pasaban también con Nueve Reinas, también otras obras icónicas nacionales. Argentino, sí. Muy loco que una persona que no tiene la experiencia de haberse enfrentado a un set con miles de personas, porque la realidad es que la producción es enorme a nivel humano, digamos, de la cantidad de gente que trabaja en set y la cantidad de gente que trabaja en postproducción, haberse puesto al hombro esa producción como cabeza de equipo y llegar a lo que llegó, a mí me sorprendió muchísimo. Sí, fue una locura, realmente fueron como casi alrededor de 300 personas en rodaje, entre técnicos, actores, extras y demás, una cantidad de gente increíble
increíble trabajando. Sí, mucha gente de postproducción, digamos, porque es la técnica con la que está hecho, que ahora podemos hablar un poco de eso, pero el hecho de generar nieve en espacios físicos reales de la ciudad de Buenos Aires es un trabajo enorme. Digo, se pueden ver, si quieren, en el canal de Netflix Latinoamérica, hay un montón de material de backstage ahí para ver, de cómo hicieron y un poco los técnicos contando rápidamente cómo se hizo, y es también Cómo hicieron la mucho nieve. laburo artesanal, ¿no? También. Sí, muchísimo. Y también mucho tiempo de trabajo fue esto, ¿no? Porque Bruno contó en la charla que, bueno, que en realidad empezó a escribir esto en el 2018. Después, nada, lo iban a filmar en 2020, pero bueno, por como ha sucedido como el cine a nivel internacional, todo se vio suspendido por la pandemia y finalmente ahí tuvo como 2 años más de guión después de la pandemia. O sea que recién en el 2022 empezaron a preproducir para ya ir a rodaje. O sea, casi 4 años de guión tuvo Bruno para poder adaptar esta novela y pensar una serie de 6 capítulos, ¿no? Sí, mucha preproducción, digamos, porque al margen de la escritura del guión también es pensar con qué técnicas iba a hacer esto. También lleva un proceso, y Bruno dijo que no hay mal que por bien no venga, que la pandemia le sirvió para aprovechar un proceso de investigación, a ver cómo podía llevar a cabo, con qué técnica podía filmar toda esta parte de croma o de universo 3D virtual, y bueno, le llegó a la virtual production, ¿no? Sí, toda esta técnica de escaneo de la ciudad, escanearon toda la ciudad de Buenos Aires con drones. De hecho lo hicieron durante la pandemia, creo. Es que de hecho eso también los como favoreció el hecho de no tener gente en la calle para poder escanear toda la ciudad, y después eso lo pasaron a todo un entorno 3D para poder justamente postproducir estos escenarios con nieve y demás. Pero una locura, porque de hecho escanearon a toda la ciudad de Buenos Aires y mismo los dueños del software no entendían cómo había hecho para escanear toda la ciudad, porque llevó al programa a más allá de lo que el programa podía o que sus creadores creían que podía su programa, ¿no? Como le preguntaron, bueno, ¿cómo hiciste? No sabíamos que nuestro programa podía escanear tanto. Fue tan grande la cantidad de mapeo que hicieron, el universo virtual de las ciudades dentro del software, que Bruno tuvo intercambios con los realizadores del software, que se llama Reality Capture. Bueno, terminaron teniendo feedback con, como decía Micaela, con los realizadores del software, y bueno, cómo expandieron las posibilidades que tenía el mismo, ¿no? Sí, lo otro muy interesante que hicieron es todo el tema del Stagecraft, que es esta tecnología de pantallas que grabaron, o sea, reemplazando lo que sería un croma, un fondo verde, grabaron con unas pantallas de fondo que cada vez que la cámara se movía siguiendo de pronto el personaje, el fondo también se movía según el movimiento de esa cámara. Para todo esto usaron este programa que se llama Unreal Engine, programa que en realidad se usa mucho para desarrollo de videojuegos, pero bueno, también se da que se puede usar para todo lo que es postproducción de 3D de películas o de series, y con ese programa, bueno, fueron como manejando todos estos escenarios que ellos habían creado en 3D, los habían postproducido, los pusieron en estas pantallas, y lo que hicieron fue como, bueno, ahorrar mucho tiempo de postproducción porque se ahorraron hacer un croma para después tratar de encuadrar todos estos fondos según cómo se iba moviendo el personaje y que sea verosímil, ¿no? Es como que ahorraron un gran proceso de postproducción. Sí, una locura como se ve la realidad de la ciudad. Era un desafío, según Bruno, lo más complicado, o una de las cosas más complicadas era que no se vea como un videojuego, lo cual muchas películas y muchas ficciones tienen este problema de que no todo se ve súper verosímil y súper real, porque en definitiva el motor gráfico que se usa, Unreal Engine que dice Micaela, es un motor de videojuegos y tiene un límite de textura, ¿no? Que es difícil acercarse a la realidad, pero bueno, el laburo que hicieron, la realidad que quedó espectacular. Uno de los desafíos era este, ¿no? Bueno, que no se vea como un videojuego, porque tampoco había mucha referencia de utilización de esta técnica. Contaron que lo más grande que se había hecho con la misma técnica era The Mandalorian, ¿no? Serie que está en Disney Plus, y que la particularidad que tenía The Mandalorian es que los fondos eran muy neutros, ¿no? Como muchos desiertos, poca profundidad de campo, o sea, pocas capas de texturas, entonces era un proyecto mucho más simple a la hora de definir esos fondos, ¿no? Y acá la gran diferencia y el gran desafío, la gran apuesta era cómo vemos toda la ciudad, ¿no? Edificios, casas, autos, gente muerta en la nieve, como muchas capas de un universo 3D enorme. Sí, la verdad, bueno, espectacular, la verdad, el tema de toda la producción, de cómo lo preproducieron, lo rodaron y lo postproducieron. Y que bueno, nada, como decía antes, creo que realmente marca un antes y un después en la forma de producir. Además, acá en Argentina, siendo que somos uno de los países, de los pocos lugares que tienen este estudio con estas pantallas acá en Argentina. El estudio está acá en Barracas, le pertenece acá a Codelfia, y la verdad que, nada, espectacular.
es realmente un antes y un después. Sí, creo que es comparable también como, bueno, para que tengan dimensión de lo que pasa, es como un bestseller traído a pantalla y que ese bestseller haya generado una iconicidad en el mundo audiovisual, ¿no? Casi como puede ser The Shining o El Resplandor de Stephen King, que después lo hizo Kubrick y que hoy es como una de las piezas de transposición de gran escala y ser una obra enorme, ¿no? Cambiando cosas del guión y llevándolo a otra plataforma como es el cine. Sí, dentro de lo que es la adaptación, además de este cómic, creo que bueno, lo que decía antes, como que está realmente traspuesto de manera inteligente. Bruno decía mucho que lo que a él le importaba era trasladar la esencia del cómic, ¿no? Entonces cambió cosas en función de que para nosotros lo pudiéramos ver como con esa misma... Sí, con esa misma mirada que tenía el espectador del cómic en su momento. Claro. ¿No? Un universo que le es propio por reconocerse dentro de la ciudad, por reconocerse con situaciones de la vida cotidiana. Sí, uno de los cambios más importantes es el tema de la edad de los personajes principales, de Juan Salvo y sus amigos que empiezan jugando al truco en el primer capítulo, que son adultos, 60 y pico años, y cuando en el cómic en realidad son personajes de unos 30 y pico de años, ¿no? Ese es como, bueno, uno de los cambios más por ahí importantes que se hicieron, y además el hecho de que el personaje principal, Juan Salvo, es un ex combatiente de Malvinas, cuando en realidad cuando se escribe el cómic, la guerra de Malvinas por supuesto no había sucedido porque esto fue escrito en el año entre 57 y 59. A pesar que después el cómic tuvo como un desarrollo a lo largo de los años, nunca se llegó a la guerra de Malvinas porque de hecho Oesterheld lo desaparecen en el año 77. Sí, ese es uno de los grandes cambios que lo que contaban era que favorecía la estructura del guión para que Juan Salvo, el personaje principal, tenga un contacto con... Que sepa manejar armas, era esta la idea, porque de hecho Bruno dijo en la charla como, bueno, me servía un montón que fuera un excombatiente por el hecho de que en el cómic algo que sucede es que de pronto los personajes van a buscar armas a una ferretería y hay armas, ¿no? Como que se venden armas en la ferretería. Esto para nuestra realidad y nuestro presente no es algo verosímil, con lo cual trasladarlo tal cual no hubiésemos creído que la serie hubiese tenido ese impacto de verosímil, ¿no? Con lo cual, nada, necesitaba un personaje que supiera manejar armas y que estuviera justificado que supiera manejar armas. Otro de los grandes cambios es el tiempo donde transcurre la historia, ¿no? Como, bueno, se decidió adaptarlo a nuestros tiempos, 22, distinto al cómic que está trabajado en los años 50, en la época de Oesterheld y la gente que vivía en esa época, obviamente. Este gran cambio que para algunos puede ser muy irrespetuoso por no respetar la obra original, la realidad es que Bruno lo que dijo es Oesterheld hizo una obra que no era de época, sino que era contemporánea de su tiempo y reconocible con el espacio y para la gente que lo consumía. Si hubiese mantenido la obra realizándola como si fuera el año 59, se vería como algo de época y no como algo contemporáneo, que es lo que... Que esa es la esencia, digamos, del cómic. Sí, el espíritu del cómic original, y que Bruno quiso mantener eso como, bueno, reconocerse y que se adapte a lo que estamos viviendo, ¿no? Porque también para que se vea como una obra distópica dentro de nuestra realidad. Sí, a mí me gustó mucho cómo va trabajando como los temas, sobre todo como la idea de este enemigo que es invisible, como en un primer momento, hasta de hecho casi la primera mitad, sin que lleguemos a ver todo el tema de la invasión alienígena. El gran enemigo ahí es como la nieve, ¿no? Que nada, que al principio no se sabe nada, genera una gran intriga hasta ese tercer capítulo que está ahí como diciendo, bueno, ¿qué pasa con la nieve? El aire es tóxico, se puede respirar, es el contacto con la nieve, o sea, genera una gran intriga que la va como, bueno, desarrollando hasta que ellos se dan cuenta que tiene que ver con el contacto de la nieve en sí contra la piel, y después como, bueno, toda esta idea que empiezan ellos a conversar, este personaje que se llama Favali, que empieza todo el tiempo a decir, no, porque nos tenemos que atrincherar, porque tenemos que esto, que tenemos que lo otro, empieza a querer organizar el grupo de alguna forma y alertando todo el tiempo sobre esta idea de que los seres humanos no van a saber responder a esta crisis y todo se va a salir de control, con lo cual tenemos que cuidarnos nosotros como grupo. Y eso es algo que también es como de alguna forma se empieza a plantear como un enemigo que es otro ser humano que no sabe responder y desesperadamente va a venir a atacarme a mí. Esta idea del enemigo invisible es muy interesante, ¿no? Que ya está en la construcción original, pero sin ir mucho al spoiler, en el último capítulo, el que se entera de toda esta gran realidad, o por lo menos accede a una porción de realidad mayor, es Juan Salvo y otro personaje que aparece en el final, los últimos dos capítulos, pero los otros personajes todavía no saben qué pasa, ¿no? Como todavía está ese nivel de incógnita en el universo que no se sabe quiénes son, quiénes vienen, quiénes los controlan, por qué lo... ¿Te estás refiriendo al final? Me refiero a los enemigos en sí, ¿no? Claro, pasa que a esto quería como llegar, como esta idea de en realidad el enemigo evoluciona constantemente, porque, o sea, primero es la nieve, después está la idea de que es otro ser humano igual que yo que no sabe responder, pero después te presentan como, bueno, después están los cascarudos que vienen, y después son los humanos alienados, y después, digo, te presentan en el último capítulo un enemigo más. Es como, lo que me parece muy interesante es eso, ¿no? Como, bueno,
esta idea de que el enemigo evoluciona todo el tiempo y siempre hay un otro distinto. Yo no sé si es el enemigo, pero digo, como todas estas adversidades que se enfrentan son peligros nuevos que van subiendo como de nivel, ¿no? Y cada vez que se expande el conocimiento, porque todo empieza con, bueno, la nieve es tóxica, pero para darse cuenta se muere un personaje. Claro, sí. Decide salir a la calle. Hasta ese momento no saben ni qué es. Entonces todo es como muy pausado y las capas de dosificación de información de lo que va pasando es paso a paso, ¿no? Incluso uno se siente como muy interpelado por eso, porque se pone en la situación de ¿qué pasaría? ¿Qué haría yo en esta situación? Y la realidad es que uno no está pensando se va a acabar el mundo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? De hecho, Favali es un personaje súper interesante en ese aspecto porque él piensa todo el tiempo en la supervivencia, ¿no? Cosa que un ser humano común no está acostumbrado a pensar de qué pasa si nos quedamos sin agua, qué pasa si nos quedamos sin comida, qué pasa si no podemos salir a la calle. Ahora tenemos un poco más de noción a través de lo que pasó con la pandemia, que hay mucha gente que, bueno, empieza a tener cosas en su casa que antes no tenía, pero no estamos preparados para una invasión. Claro, no, sin lugar a dudas que no, que no pase. Otro de los temas que trabaja la serie, bueno, y el cómic también, es como esta idea del héroe en grupo, ¿no? Como no existe el héroe individual, por más que tengamos un protagonista que es Juan Salvo, de nuevo, en la serie Ricardo Darín, la realidad es que la supervivencia de la humanidad se va a dar a través del trabajo en conjunto como una fuerza en masa. Esto es un cambio de paradigma para la época de Oesterheld, que hablaba de... Todos los cómics hablan de un héroe como puede ser Superman o Batman como un salvador del pueblo, alguien que tiene superpoderes, y en este caso la idea del nadie se salva solo como eslogan, que Netflix lo adoptó para su tráiler y que es parte de la visión original de Oesterheld, es como, bueno, un cambio también, ¿no? Es decir, si no nos juntamos entre todos y pensamos un plan, nadie va a venir a salvarnos, ¿no? La idea está en la ayuda colectiva y en el héroe colectivo, que es esta idea que plantea la serie. Y el cómic. Todo el trasfondo de la serie o todo lo que se empieza a desglosar a nivel temático es como súper analizable, ¿no? Como que tiene muchas capas de lectura y como que nos podríamos concentrar en un análisis súper sociológico y ir a fondo con eso, porque la obra tiene como un concepto muy político de... La obra original. Sí, la obra original y se traslada mucho en la esencia a lo que pasa ahora, ¿no? Esta idea de que el enemigo invisible, si cada uno se pone a pensar dónde está el enemigo real hoy a nivel social, también pasa eso, ¿no? ¿Viste? Como nadie sabe cuál es el problema de por qué no nos comunicamos o por qué tenemos problemas con los otros, de dónde vienen las ideas, porque todo es una implantación de alguien que no sabemos quién es, yendo como a lo conspirativo o lo conspiranoico. Es muy, muy actual eso, ¿no? Y es muy loco que una obra que se escribió hace muchísimo tiempo, desde el 50 hasta acá, siga teniendo vigencia en los temas, ¿no? Como, bueno, hablábamos también la otra vez de 1984 y de un mundo feliz, como, bueno, problemas que siguen sucediendo, ¿no? Problemas del mundo postmoderno. Sí, y una vez más se plantea nuevamente, creo, la idea de hombre alienado, ¿no? Porque en definitiva uno de los enemigos son estos humanos alienados que siguen directivas de alguna forma sin saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, me sorprende como que, bueno, que en ese momento se ve que las obras de ciencia ficción de ese momento se planteaba mucho esta idea de alienación como tema, ¿no? Y en definitiva, hoy también, ¿no? O sea, es lo que analizamos con Severance en el capítulo pasado y bueno, está de nuevo acá presente en una nueva obra de ciencia ficción que es El Eternauta. Creo que vamos a tener que hacer un nuevo capítulo cuando se cierre la serie. No sé cuántas temporadas va a tener, si 2 o 3, pero ya se confirmó que va a haber una segunda. También lo que se confirmó es que se va a trabajar sobre El Eternauta 1, que es como, bueno... Sí, si mal no recuerdo de la charla que le preguntaron por esto, creo que Bruno Estañaro dijo que se iba a cerrar con esta segunda temporada. Solo se iba a adaptar esto que estabas diciendo recién, el Eternauta 1. Porque el Eternauta tiene 3 partes, solamente se va a adaptar el 1 y que va a terminar con esta segunda temporada, si no recuerdo mal que haya dicho esto. Creo que ahí cuando se termine de cerrar la serie vamos a poder ir más a fondo con el análisis en función de cómo cierra esta historia. Hasta ahora en estos primeros 6 capítulos se plantearon muchas preguntas, muchos interrogantes. Si bien pasan un montón de cosas, hay muchas cosas por responder y la historia llega a un punto muy corto en lo que pasa en el cómic, ¿no? Sí, yo creo que todavía faltan batallas, faltan conflictos, que hay que ver cómo Bruno los resuelve, porque creo que es uno de los desafíos técnicos que tiene de acá en adelante. Para los que conocen la historia original saben que se viene como un conflicto enorme y bueno, va a requerir muchos extras, mucha producción, muchos efectos especiales que hasta ahora no es un poquito más chico, ¿no? Hay enfrentamientos armados, pero son de menor calibre, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que la pregunta que más igual me queda resonando de todo esto, en términos de adaptación, de lo que se traslada, es, bueno, ¿qué onda con la idea del Eternauta? Porque el Eternauta en el cómic es un viajero del tiempo y acá es como que, bueno, ahí hay un planteo de alguna forma con esta idea de que
Darín tiene como flashbacks de la guerra de las Malvinas, pero a la vez tiene algunos flashbacks que él se los adjudica como esta idea de la guerra y aparece siempre con la estampita de San Jorge, que es el patrón de armas del ejército argentino, pero a la vez tiene estos flashbacks que en realidad, llegando como casi al final te das cuenta que son como visiones que él tiene del futuro. Entonces, a mí por lo menos la gran pregunta que tengo es como, bueno, me está queriendo plantear que Ricardo Darín, Juan Salvo, va a terminar siendo un viajero del tiempo, o qué onda, qué va a pasar con esa idea. Bueno, hay que ver cuáles son los cambios en esta segunda temporada, ¿no? Porque una cosa es lo que sucede originalmente en esa época del 60 y hay que ver con los conflictos nuevos, con los espacios nuevos y con estos personajes que también tienen más desarrollo, algunos más, algunos menos. ¿Cómo sigue adaptándolo? ¿Cómo sigue adaptándolo, no? Todavía siguen habiendo preguntas de cómo va a terminar la serie. Obviamente se va a respetar la esencia de la historia, pero van a haber grandes cambios que van a ser lindos de analizar también. Me pasó que en una charla con amigos que por ahí no conocía la obra original, le preguntamos, pero vos ¿por qué crees que se llama El Eternauta la serie? Digo, porque hasta ahora no se muestra nada del viaje en tiempo o no se explica cuáles son esos flashbacks que tiene Juan Salvo, y es como que se quedó pensando y le terminamos como spoileando cosas que obviamente todavía no sucedieron. Claro, sí, porque el cómic arranca ya, la primera viñeta ya es la idea de que el Eternauta se aparece en un momento histórico, de hecho dialoga con un guionista que es Oesterheld, dialogando con el Eternauta, donde el Eternauta va a contar su historia, sí. y va al punto cero del relato donde arranca la serie, ¿no? Como acá empieza con Juan Salvo y sus amigos jugando al truco. Y bueno, como que el cómic tiene esta idea de figura narradora de la historia y de lo que ha sucedido. Y lo dice como, bueno, yo vengo del año 57, creo que dice, ahora no me acuerdo bien el año, pero bueno, habla de que ha viajado en el tiempo, ¿no? Bueno, en cuanto a lo visual, me parece, sacando la parte de efectos especiales, muy llamativo, ¿no? Ese tratamiento de color azul y el trabajo de los grises, como un clima muy denso, ¿no? Que me hizo recordar mucho a La Niebla, la película que trabaja sobre esta idea de que aparece una niebla en un universo, no se puede salir y personajes quedan encerrados en un supermercado y afuera, si salís, la niebla. Si saliste, morís y no sabes qué hay detrás de eso. No sabes qué hay afuera, sí. No sabes qué hay afuera, no sabes qué hay adentro de la niebla. Y me hizo acordar mucho a eso, ¿no? Sí. Por lo menos en cuanto a color, en cuanto a clima. También el Eternauta, como que mantiene mucho la paleta de colores o esta gran estética como si fuese un gran filtro que te pone todo el tiempo en un nivel de frialdad y de pocas esperanzas, digamos, ¿no? Sí. Muy desesperanzador, esa quería decir. Bueno, referencias creo que hay varias. Él no las quiso decir mucho, le preguntaron por sus referencias, medio como que dijo sí, tomé un poco de todo. O sea, no fue específico con su respuesta, pero bueno, sí nombró la charla del DAC, por ejemplo, la película 1917, una película de guerra que está filmada todo en plano secuencia. Con Emi la vimos, nos pareció buenísima la película y es súper interesante el manejo que hace de la luz. O sea, trabaja unas noches donde uno de los personajes en la película, pasan aviones de guerra, pasan la luz, pasan un montón de cosas, y acá en el Eternauta, como lo vimos trasladado casi de la misma manera, con la idea de estos alienígenas que llegan a la Tierra en cometas y pasa la luz roja y genera como unos claroscuros súper interesantes. Sí, él dijo que lo tomó más que nada para las luces del cielo y también para los flashbacks y esta idea de Malvinas, que se ve muy trasladado a la esencia de cómo está iluminado, de cómo se trabaja la luz y cómo genera luces y sombras todo el tiempo, está muy plasmado, ¿no? Pero bueno, fue muy crítico con, en qué se basó. Claramente vio muchísimas cosas de ciencia ficción y viendo lo obsesivo que es con el nivel de detalle que tuvo en la producción, cosa que fuimos viendo a medida que iba hablando, seguramente vio miles de cosas, ¿no? Sí. Yo creo que se puede ver Alien, la original de Ridley Scott también, el tema de la luz, el azul, los caminos de la oscuridad hacia la luz, que tiene mucho esto. Sí, Alien, y el cómo se construye esta idea de enemigo invisible, donde, por lo menos en Alien, hasta que no aparece el alien, es como, está esta idea de enemigo invisible también, ¿no? Cómo se construye el relato también, creo que hay una referencia ahí. Sí, de que justo cuando aparece este personaje con múltiples dedos hacia el final de la serie, el aura esta azul y la idea de claro oscuro y que la luz viene de un espacio, yo lo veo muy claro con Alien, ¿no? Como cuando el personaje principal va hacia la luz para salir o para ir hacia un punto A a un punto B, como que está todo el tiempo con la idea de sombras y luz. Yo pensé que lo decías mal, me hizo pensar más en realidad cuando está este personaje que encuentra todos los huevos de los aliens. Claro, también. Que van a este planeta y encuentran todos los huevos y que hay como todo un aura azul. Por eso, ¿cómo se presenta el enemigo? Como niebla, es como, sí.
Sí, sí, totalmente. Está ahí, viste, como Está que ahí. es muy claro. Él después nombró Solaris, de Tarkovsky. Tarkovsky. Ahí ya me cuesta un poco más hacer el contacto o link, pero entiendo por dónde puede ir esta idea de niebla, de densidad y también de clima enrarecido. También está por otro lado La Cosa o The Thing La de Cosa, John Carpenter. sí, de Carpenter. Ahí está totalmente claro por esta idea de enemigo y nieve que aparece en la serie constantemente. Es como una referencia, en este caso es más un cine de terror, digamos, la de la película de Carpenter. Pero bueno, la esencia y la paleta de colores también está muy, muy explayado, ¿no? Es un clásico del cine, claramente lo vio, así que lo mismo que Alien, como es inevitable contaminarse de esas cosas. Él dijo que vio muchas cosas y después se tuvo que desprender para poder hacer su obra, pero obviamente eso queda en la retina y en el universo de uno, y más un cineasta que se dedica toda su vida a producir y ver contenido, ¿no? Bueno, no sé si tengo ya más para agregar, creo que hemos repasado ya todo lo que fue esta gran producción. La verdad que estamos esperando ya ansiosamente la segunda temporada. Me parece que tengo ganas como bueno de resolver estos interrogantes que planteamos, o sea, quiero saber qué pasa con la adaptación de lo que resta del cómic. Me gustaría saber quién más se va a animar a hacer algo de similares características ahora que ya se estableció como, no sé si un estándar, pero este hito de que, bueno, se puede producir ciencia ficción en Argentina, tenemos técnicos capacitados para hacer eso, tenemos directores, productores que se pusieron al hombro un proyecto enorme y lo pudieron llevar a cabo y estar a la altura de las circunstancias, algo que, como decía al principio, era una incógnita y hoy es una realidad. Bueno, supongo que esto va a abrir las puertas para mucha gente que decía, bueno, es imposible hacerlo, ¿no? Porque parecía utópico antes de que suceda esto. Y hoy que es una realidad decimos, bueno, ¿qué otro director que le guste la ciencia ficción o que se anime a construir una historia de similares características va a tener ganas de producir algo, ¿no? O buscar financiación? Ah, no, sí, ¿sabes qué es lo que nos faltó hablar un poquito? El tema de la música. Todos los capítulos tienen un nombre de un tema. La serie está toda atravesada por música argentina. Hay temas de Mercedes Sosa, de Manal. De hecho, él contó una anécdota de jugo de tomate frío, que en realidad surgió porque Darín estaba cantando eso mientras estaba esperando que tiraran toma en el primer capítulo, que hay una escena de Darín en el auto que estaban esperando por la manifestación y estaba esperando entre toma y toma, se puso a cantar ese tema. Y a Bruno Estañaro le gustó tanto que dijo, vamos a incorporarlo, y lo quiso incorporar tanto en ese momento como después cuando aparece más adelante también. De hecho, también la productora intervino en ese momento de la charla y dijo, sí, yo estaba preocupadísima porque no teníamos los derechos de la canción con esta idea de Bruno de improvisar en el momento. Yo decía, no tenemos los derechos, Bruno. Sí, había canciones que él dijo que ya estaban en el guión, como puede ser la de Él mató a un policía motorizado, el magnetismo, pero después hay otras cosas que surgieron a medida que se fue trabajando el rodaje y la verdad que hay una selección grande de distintos artistas nacionales. Está el reloj, está Amaral, está Él mató a un policía motorizado, está Mercedes Sosa, hay varios autores. Bruno y la producción en general se encargó de ponerle esta cuota de argentinidad. Sí, está rodeado de... Y de exponer nuestra cultura, nuestros valores. Digo, falta salvo el mate por una cuestión de que es una cuestión apocalíptica y nadie se le ocurría gastar en agua tomar mate. Pero salvo el mate hay un montón de cosas nacionales. Digo, se puso un llavero con los campeones del mundo. Está la idea de rescatar Malvinas, rescatar a los héroes de Malvinas y ponerlo dentro de la serie. Bueno, la idea del Torino como producción nacional. Digo, hay muchos objetos y cuestiones de arte que pertenecen a nuestra cultura y bueno, la producción se encargó de poner esto como, sí, no sé si es una bandera, un estandarte, pero como un nivel de exposición de decir, bueno, vamos a mostrarle al mundo cosas que nos pertenecen, ¿no? Sí. Y Bruno contaba que, bueno, que Netflix no se opuso a esto, que le dio bastante libertad en el proyecto. No se opuso, sino que le dio como indicación que esto tenía que ser lo más argentino posible. Sí, le dio libertad en el proyecto, lo cual hace que, bueno, se haya podido explayar y se haya podido llevar estos detalles a la pantalla, ¿no? Después también hay alusiones a sus otras series, digo, hay diálogos calcados o situaciones similares a Ocupas o otras cosas que produjo él y como, medio como easter eggs de diálogos similares, que después podemos hacer un reel de eso y mostrar algunas que son graciosas. Pero lo que me llamaba la atención es esto de que vos decías la situación de Darín, cómo se relaciona con la obra original, ¿no? Digo, Estergel, 2 años, semana a semana, produciendo viñetas y contenido para salir en la hora cero y producir el cómic de manera semanal y
y sin saber, o sea, si bien teniendo como una idea general de la obra, todo el tiempo trabajando con el día a día de lo que está escribiendo, ¿no? Y Bruno contaba un poco de que también, si bien tenía un guión súper cerrado, porque al manejar tanta cantidad de gente es imposible si no, las cosas no están pensadas como al 100%, dejó un espacio como para trabajar... Para improvisar. Sí, para trabajar diálogos con los actores, para trabajar situaciones, digo, y que en situación de rodaje se tomaban un tiempo para charlar con Darín y con los actores que estaban dentro de la escena, qué iban a hacer 10 minutos después para filmar, ¿no? Cosa que en una producción así es un nivel de locura, sí, pero se tomó como esa idea de improvisación o ese lugar para improvisación que le da vida al proyecto, ¿no? Por lo menos en su manera de trabajar, ¿no? No todo el mundo trabaja así y no hace falta hacerlo de esa manera, pero bueno, ese nivel de lo que está pasando ahí, lo que sucede con los actores, genera como algo que está ahí, está vivo. Sí, la verdad que es una locura trabajar así, pero bueno, creo que tenía muy en claro a dónde quería llegar y por eso es que puede tomarse esas licencias de dejarse espacios para improvisar, o sea, porque tenía muy en claro a dónde quería ir con estas ideas. Y además creo que también, esto lo hemos hablado ya en otros capítulos con otros directores, cuando se improvisa, nada, podés improvisar porque justamente tenés un guión muy trabajado. Si no tuvieras un guión tan trabajado, improvisar tal vez te termina saliendo mal. Podés improvisar cuando tenés muy claro a dónde vas. Sí, aparte no todo lo que se improvisa termina quedando, es una cuota de azar que se deja para ver si da algo que sucede en el set le termina aportando algo nuevo que no se había pensado, que no se había visto y puede entrar y a veces se termina manteniendo el guión como tal cual está. Bueno, ahora sí creo que no hay mucho más para decir. Hemos tocado ahora sí realmente todos los temas. Te hizo esperar este capítulo, la verdad que yo, bueno, la pude ver 2 veces ya en este proceso. Me gustó mucho la verdad de la serie y estoy muy contento con que esto muy sea... Muy orgullosos de que sea argentino. Sí, la realidad es que esto, como realizadores o como gente que les gusta el cine o las series en este caso, la verdad que da gusto que esto se haya hecho en Argentina, que lo haya hecho Bruno, que no... Que lo haya hecho Bruno Esteñaro y creo que sobre todo con el equipo técnico también, ¿no? Digo, toda gente formada acá localmente en Argentina, mucha gente que es de nuestra, egresadas de la misma carrera que nosotros. Sí, eso nos interpela mucho. Dieron una charla, de hecho el equipo técnico antes de la charla de Bruno Esteñaro también fueron a la FADU a dar una charla al equipo técnico, son todos egresados de la UBA y la verdad que eso también, cuando me enteré de esto dije, ay, sí, qué orgullo, salieron de mi casa. Sí, nos interpeló mucho que sean diseñadores de imagen y sonido como nosotros y decimos, bueno, ok, buenísimo que la industria se expanda y que la carrera esté aportando un valor enorme a la cultura, ¿no? Porque esto, como decíamos antes, va a ser un hito cultural. Suena medio arrogante decirlo en este momento que está sucediendo, pero la realidad es que al no haber un antecedente, sí o sí va a ser un antes y un después. Porque es la primera obra de esta magnitud de ciencia ficción en nuestro país que está a la altura de una obra de afuera, ¿no? Sí. Con muchísimo menor presupuesto. Totalmente. Bueno, si te gustó este capítulo, no olvides de suscribirte y de ponerle un like al video. Sigan apoyando los contenidos de nuestras redes, síganos en Instagram, tenemos TikTok, tenemos distintas redes, vayan a seguirnos, comenten qué les gustaría ver, digo, nos sirve un montón, digo, está bueno que opinen qué les gustaría ver. Ahora estamos pensando en qué vamos a trabajar, si una película o una serie, venimos de hacer 2 series, pero teníamos algunas ideas y por ahí ustedes nos pueden generar un disparador que nos lleve a hacer el próximo capítulo. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Hasta luego.